Buenas noches a todos, Dios les bendiga y continuamos aquí, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues continuamos con la palabra profética de esta semana como tal y le he titulado Sed como niños ante Dios, palabra profética de la semana. Entonces el Señor me mostraba lo siguiente, yo veía un bebé, yo vi un bebé que iba hacia el padre y el padre le limpiaba sus partes íntimas porque el niño se había hecho del baño. Y entonces el Señor me decía, mis hijos tienen que reconocer que ni ellos mismos se pueden limpiar ellos mismos, ¿sí? Pero ellos tienen que estar dispuestos a venir ante mí, ¿vale? Entonces esto era lo que veía. Y vamos a leer un poquito de qué nos dice la palabra en el libro de Mateo sobre que tenemos que hacernos como niños delante del Señor. Mira, dice capítulo 18 de Mateo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor entre los reinos de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Entonces la palabra profética de la semana es, tenemos que aprender a ser como niños ante Dios. No ser orgullosos y querer hacer todo en nuestras propias fuerzas. La palabra dice que sin Jesucristo, que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Mira, lo que me decía esta visión, ni nosotros mismos nos podemos limpiar. No importa qué tantas obras hagamos, nosotros no nos podemos limpiar. La palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que reconocer que si llegamos a fallar o queremos la vida eterna o queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que reconocer que tenemos que ir ante Él para que nos limpie. Y reconocer que Él siempre está dispuesto a limpiarnos. Entonces muchas veces llegamos a fallar o caer en tentación y fallar y cometer pecado. Y empezamos a decir, ay, es que el Señor a mí no me quiere. Ay, es que el Señor a mí no me va a perdonar. Y el maligno empieza a aventar condenación en nuestra mente de que no valemos, de que para qué vamos a Dios, de que muchas cosas para que no vayamos a Dios. De que Dios va a estar enojado con nosotros, de que no somos perfectos, sí no somos perfectos y tenemos que reconocer eso, que incluso de nuestros pecados nos podemos limpiar nosotros mismos. Pero la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Entonces en esta visión yo veía esto, el Padre siempre está dispuesto a limpiarnos. Incluso cuando el niño se hace en sus pañales, por eso está el Padre allí. Para cuando el niño se haga en sus pañales pueda ir hacia sus padres y que los padres lo hacien, lo limpien, le pongan un nuevo pañal y no ande incómodo y no le pegue una infección. Y muchas veces, por qué la amargura, el resentimiento, la soledad, la depresión entra en nuestras vidas y nos carcome? Muchas veces ha sido porque no hemos aprendido a tener una dependencia total de Él. Necesitamos de su presencia todos los días. Entonces este es un llamado a que nos hagamos ante Dios como niños, que somos dependientes de Él para que Él nos nutre espiritualmente para tener un crecimiento, que somos dependientes de Él para recibir la bendición, que somos dependientes de Él para vivir una vida fortalecida, una vida en paz, una vida abundante en Él, para vivir una vida justa y en integridad.
Dependemos totalmente de Él para caminar una vida recta. Dice, y digo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Tenemos que aprender a hacernos como niños y dejar nuestro orgullo. Ay, es que ya estoy grande, yo ya sé lo que estoy haciendo. No, no lo sabes. Si no, no te diría que necesitas a Dios. Dice la palabra que el corazón del hombre es malvado sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová de los ejércitos, quien escudriña la mente y el corazón de los hombres. Entonces nuestro corazón es malvado. No sigas tu corazón. Sigue a Cristo. Sigue al Espíritu Santo. Porque Él te va a guiar por una vida recta. Hay camino que le parece bien al hombre, pero al final lleva a la perdición. Entonces nosotros necesitamos, ¿quieres ser bendecido por Dios? ¿Quieres tener vida eterna? Hazte como niño delante de Él. Si quieres recibir bendición, deja que el Señor te guíe. Y busca de su presencia. Permanece en su presencia. Haz lo que Él te dice. Camina en obediencia. No pienses que tu camino es mayor o mejor que Él. Que lo que Él tiene para ti o que su camino. No trates de hacer todo en tus fuerzas. El Señor no te pidió que labores siempre y que te desgastes y que te abrumes y que te enojes por medio mundo porque estás trabaja y trabaja y no ves el resultado. El Señor no te llamó a eso. El Señor nos ha llamado a todos a que descansemos en su reposo y que aprendamos a dejarle nuestras cargas ante Él, que aprendamos a depender de Él en todas las cosas y reconocer que sin Él nada podemos hacer y estar dispuestos a ir a Él. Mira, como aquí Jesús, y llamando Jesús al niño, lo puso en medio de ellos. Y llamando Jesús al niño, Jesús lo llamó, Jesús nos lo trajo. Y es lo que hace el Señor, a veces nos llama a que estemos orando, a que estemos leyendo la palabra. Ay, es que no tengo tiempo. Le damos prioridad a otras cosas, aunque el Espíritu nos está llamando a que leamos la palabra, a que pasemos tiempo en su presencia. Mira lo que dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Todos quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Mira lo que dice más atrás. Así que hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Entonces no somos llamados a vivir conforme a la carne. No somos llamados a vivir conforme a nuestros pensamientos. Somos llamados a, a transformar nuestro entendimiento, a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente de esa forma vamos a conocer la voluntad de Dios. Cuando seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, dejar el hombre impío su camino y el de doble ánimo o el de doble corazón, dejar su iniquidad. No puedes estar siguiendo tú las cosas de Dios y después tú siguiendo tu propia carne. A eso somos llamados, a aprender a ser obedientes ante Dios y reconocer que necesitamos ser limpiados mediante Él, que necesitamos obtener las provisiones de Él, que necesitamos ir a Él para estar fuertes, para que Él nos instruya, no hacer las cosas conforme al mundo, no hacer las cosas conforme nosotros pensamos que son mejor. No, no aprender a depender de nuestras fuerzas, sino aprender a depender de las fuerzas de Dios. Y Él siempre está con las manos abiertas, dispuesto a ayudarnos, a tomar nuestras cargas, a limpiarnos, a vivificarnos, a darnos sabiduría. Y Él nos la da sin reproche. Pero si vivimos conforme a la carne, moriremos. Por eso no vemos que hay fruto en nuestra vida. Por eso no vemos el cambio en nuestras vidas. Por eso no vemos el crecimiento espiritual. Porque
si tratamos de hacer las cosas en nuestro propio entendimiento, en vez de depender de Él y de buscar una relación con Él y de buscar escuchar su voz y de buscar ser guiados por el Espíritu de Dios, nada en nuestras vidas va a dar fruto cuando hagamos las cosas conforme a nuestro parecer. Pero si hacemos todas las cosas conforme Dios nos está llamando, tenemos esa certeza de que Él va a dar el crecimiento a su tiempo, como Él quiera, pero Él lo va a dar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Él nos está. Así que cualquiera que se humille como este niño. ¿Qué quiere decir? Que el niño le hizo caso. Y a lo mejor el niño tenía esa inseguridad de que, ay, todas las personas me van a ver a mí. No, él dejó guiarse por Jesucristo y vino a Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a humillarnos, venir ante Dios, venir ante Jesucristo, decirles que yo te necesito en esta circunstancia. Es que yo te necesito en mis finanzas, ya me cansé de hacer las cosas a mi modo. Y quedarnos allí en sus piernas, quedarnos allí en su presencia hasta que Él nos diga, ya estuvo, hasta que Él nos transforme. Darle el tiempo necesario, y muchas veces Él nos está llamando y tenemos que aprender a hacernos como niños, humildes, humillarnos delante de Él, hacer caso cuando Él nos esté llamando, a leer la palabra o a pasar tiempo en su presencia de Él. Pues esta es la palabra de la semana, que necesitamos aprender a ser como niños, que Él está dispuesto con las manos abiertas a ayudarnos, a guiarnos, a darnos el crecimiento, a limpiarnos. Él es un buen padre y no podemos hacer un mejor trabajo que Él en nuestras vidas. De hecho, lo tenemos que dejar que Él nos transforme, que Él nos dé de su fragancia, que Él nos dé de su sabiduría, que Él nos dé de su fuerza. Necesitamos completamente de Él. Sin Él nada podemos hacer. Recuerda que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu, como vamos a prevalecer. Somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas. Entonces no dejes que el enemigo se aproveche de ti tratando tú de hacer las cosas a tu propio entendimiento. Pues esta es la palabra de esta semana. Que tengan una bonita noche y que el Señor los siga bendiciendo. Cuídense.